quisiera compartir algo que creo que va a ser de gran refrigerio para todos nosotros, porque cada vez que yo pienso en la gracia de Dios, pudiéramos estar predicando semanas acerca de la gracia de Dios. Pero en el día de hoy quiero compartir como un mensaje de agradecimiento al Padre por la gracia que Él ha concedido en Cristo Jesús a cada uno de nosotros. Así que así le puse, gracias por su gracia. Y como lo vemos, lo puse como un regalo, porque la realidad es que la gracia de Dios es un regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y quiero orar para que el Espíritu Santo tome esta palabra y la traiga como un refrigerio al alma, la traiga como un aliciente, como una oportunidad de agradecer, de disfrutar, de deleitarnos de la plenitud de Dios. Y en Galatas 1:3 dice que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. De manera intencional voy a hacer un viaje a través de las Escrituras en el día de hoy, porque me gusta también provocar en ustedes el que tengan mayor conocimiento de la palabra. La palabra de Dios es lo que Dios ha declarado en la Escritura. Y muchas veces nosotros no la conocemos porque no la hemos estudiado o leído de manera consistente. Y es una temporada donde es importante que la palabra sea sembrada en cada corazón. Y mira lo que dice Hebreos 13, me encanta. Porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia. La gracia de Dios trae fortaleza al corazón del ser humano. Espíritu Santo, háblanos, que sean semillas. Mira, te pido, Padre, que esta palabra caiga descienda como lluvia al espíritu de mis hermanos y que quede grabada de tal manera que florezca sin encontrar tropiezo. Gracias, Padre. Y en Éxodo 33, ahorita estaba Carla hablando, y mira lo que habla, ¿verdad? Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Una de las luchas más grandes que nosotros experimentamos es en el aprender a conocer los caminos del Señor de verdad, para poder caminar en ellos, para que podamos conocer a Dios más a fondo y seguir gozando de su favor. Que yo lo pueda experimentar, que yo pueda gozarme de esta experiencia, de lo que significa el amor de Dios en mi vida, dándome aquello que yo no merezco y no dándome aquello que sí merezco, porque esa también es la realidad, eso es misericordia. Pablo le dijo a Timoteo, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Hoy vamos a ser fortalecidos al hacer esta travesía a través de la Escritura, hablando de la gracia del Señor. Tú y yo tenemos que aprender a vivir la gracia de Dios por la fe en Jesús. Y mientras meditaba en todo esto, venían tantos ejemplos, era como un torrente, ¿verdad? Gracia es lo que yo necesito cuando el resultado de mis decisiones se convierte en un desastre. ¿A cuántos le ha pasado? Gracia es cuando me equivoco, cuando estoy agotada y no tengo fuerzas. Necesito gracia. Cuando pienso que no puedo continuar, cuando mi amor se apaga, cuando el dolor supera mis capacidades. Gracia es lo que yo recibo cuando atravieso estos procesos de parte de Dios. La gracia es que Dios escoge bendecirme en lugar de maldecirme a pesar de mis pecados. La palabra gracia es charis, que significa, ¿verdad?, favor, bendición, bondad. Significa regalo.
Rick Warren define gracia, y me gusta mucho la forma en que lo hace, como el amor de Dios en acción. El amor de Dios en acción sobre tu vida. El rostro de Dios cuando me está mirando y yo he cometido errores. Es Dios dándome lo que necesito, aunque no lo merezco. La gracia y la misericordia van de la mano. Misericordia es cuando Dios no me da lo que merezco. ¿Cuántas veces yo he merecido? Hasta, imagínate, nosotros sabemos, ¿verdad? Pero sin embargo, el Dios de toda gracia nos da la mano y nos ayuda en el camino. Yo quiero que puedas identificar en el día de hoy la gracia de Dios sobre tu vida. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Y mientras pensaba en esto lo escribí esta mañana, mientras pensaba en esto, gracia fue lo que experimentaron Adán y Eva cuando estaban en el jardín del Edén. Dios les había dado unas instrucciones específicas, tenían libertad para hacer lo que quisieran. Les dijo una sola cosa, no hagan. Les puso una sola condición. ¿Y qué fue lo que hicieron? Lamentablemente ellos fallaron. Lo único que no podían hacer lo hicieron. Y en medio de su temor al ver que estaban desnudos, ellos se escondieron de Dios. Sabemos que su visión se distorsionó. Porque Dios, imagínate, ¿los iba a ver o no los iba a ver? Claro que los estaba viendo. Ellos se escondieron, pero lo primero que hizo Dios cuando vio que habían fallado, no fue destruirlos, no los cogió y los aplastó. Él cogió y cuando vio que el hombre tenía vergüenza porque estaba desnudo y siempre había vivido desnudo, pero la desnudez que él estaba experimentando era diferente porque venía a causa del pecado. En ese mismo instante, Dios el Padre mató animales y hizo vestiduras para cubrir la desnudez del hombre. Eso es gracia. Los cubrió en su pecado. Y pensaba en esto y decía, wow, Señor, así mismo eres con cada uno de nosotros. Y cuando miramos, ellos sí fueron echados del paraíso, pero se les dio una promesa. La promesa que Dios le dio a ellos en ese momento de caos fue una promesa que nosotros pudimos ver, que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza al que los había hecho a ellos caer. Y en ese momento que nosotros sabemos que esa simiente de la mujer era Cristo y esa serpiente quien estaba ahí tipificada utilizándola para hacer caer a la mujer era el enemigo, se cumplió en Cristo cuando Cristo vino y le aplastó la cabeza al enemigo. Eso se llama gracia. Porque el reguero que hizo el hombre, Dios lo vino a cubrir con su misericordia. No solo lo venció al enemigo, sino que lo desarmó. La gracia de Dios la vemos también en Noé a través de la historia, cuando le dio instrucciones a este hombre de cosas que él no entendía, pero por fe y por la gracia de Dios, él pudo completar la encomienda. Porque la encomienda que se le dio a Noé fue bien grande, de hacer un barco. En esa época no habían barcos. En esa época ellos no lo habían necesitado, sabían lo que era un diluvio, porque no había llovido. Dice la palabra que descendía un vapor sobre la faz de la tierra y rociaba la tierra. O sea, no había un aguacero. Y este hombre, por la gracia de Dios, fue preservado. Gracia es lo que cubrió a David. El rey David, el hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando pecó con Betsabé, oye, lo hizo bien feo.
Porque él se enamoró de la mujer de su prójimo. Y no solo tomó a la mujer de su prójimo, sino que también asesinó al marido de ella. Estamos hablando de un caso crítico, pero hay algo que hace el pecado en el corazón del hombre. Y es que el pecado te embriaga, te adormece los sentidos. Y él seguía pecando sobre pecado porque tenía que ocultar lo que había hecho. ¿Y qué hizo Dios con ese hombre? Lo cubrió de gracia. Le envió un profeta. Y mira si Dios es maravilloso, que cogió y le llevó el caso a través del profeta Natán. ¿Para qué? Para que el rey tuviera la oportunidad de él mismo sentenciarse. Le presentó un caso y cuando él dictaminó sentencia sobre el caso, le dijo: ese hombre eres tú. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de este hombre? La respuesta de este hombre fue arrepentimiento, rendición. Y escribió uno de los salmos más hermosos cuando somos confrontados por nuestra real condición, porque es que muchas veces no nos damos ni cuenta que estamos tan sucios porque nos hemos equivocado demasiado. Y él empezó en ese instante que se da cuenta que las escamas de sus ojos caen, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Esa es la gracia de Dios, que no te deja como estabas, sino que viene a transformarte. La gracia de Dios vino sobre él. Y él contestó con esta oración, con este salmo maravilloso: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Él estaba claro de que lo que había hecho se llamaba pecado y que el juicio de Dios sobre su vida era justo, pero él clamó a la gracia de Dios y fue perdonado. Aleluya. La gracia es el favor de Dios sobre nuestra vida, el poder del Espíritu Santo hecho disponible sobre nosotros para ayudarnos, para capacitarnos, para hacer las cosas que Él nos está pidiendo, que tantas veces pensamos que es imposible. Todos luchamos de manera frecuente, yo creo que todos los días, por hacer nuestra propia voluntad. Nos resulta bien difícil obedecer a Dios. Unas veces más y unas menos, ¿verdad? A veces lo que te pide no es tan difícil, pero hay momentos donde Él te dice, toma una postura. Y tú dices, ¡ey! ¿Qué hago? Él te dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí, yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Él es nuestra fuente de nutrientes de vida. Sin Él, todo en mí, tarde o temprano, morirá. Y cuando miramos esta palabra, ¿verdad? Aquí vemos esta ramita que está saliendo, esta ramita que está floreciendo es la que carga el fruto. Pero es imposible que esa ramita pretenda vivir sola si no está conectada a la fuente. Eso es verdad, eso pudiéramos traer más adelante una clase de ciencia o hablar específicamente de ese mismo tema, porque hay tanto que hablar. Tenemos que estar unidos a Dios para poder sobrepasar las crisis y los problemas de la vida. Porque separados de Él, nada, ¿estás escuchando? Nada puedes hacer. Y esa palabra le pido al Señor que la grabe, la escriba con fuego en tu corazón. Necesitamos a Dios. Dios quiere que contemos con Él para todo en nuestra vida. Muchos tardamos en entender que todos, repite conmigo, todos
necesitamos la gracia de Dios. Y el problema es que no nos damos cuenta. Y por eso seguimos intentando resolver nuestros asuntos, nuestros problemas a nuestra manera. Y volvemos a fracasar vez tras vez. Y nos sacamos los pies del plato. La gracia es para personas que saben que no merecen la bondad de Dios, porque no son perfectas y no todo lo hacen bien. ¿Habrá alguien aquí perfecto en este lugar? ¿Habrá alguien que necesite la gracia de Dios? Yo necesito la gracia de Dios. Muchos viven religión y aún no disfrutan la libertad y la plenitud que recibimos, que podemos experimentar, porque esto, gente, esto no es una fórmula, esto no es una teoría, esto es una experiencia de plenitud. Y hay muchos que viven religión. Y te quiero hablar de Pablo. Pablo era un religioso y era un legalista. Y él perseguía a los cristianos. Él se percibía a sí mismo como ¿quién? Como el justo y perfecto. Y aún justificaba sus acciones en defensa de la fe. Él necesitó ser derribado y dejado completamente ciego y vulnerable, indefenso, para tener un encuentro verdadero con la verdad y con Jesucristo. ¿Escuchaste eso? Necesitó quedar ciego y vulnerable. ¿Sabes cómo se llama eso? Necesitó tocar fondo para comprender que no sabía al final nada. Que todo lo que él pensaba que era, no era. Y tuvo un encuentro con aquello que él criticaba y perseguía. Y fue un encuentro que lo transformó. Todos nosotros necesitamos un encuentro con Dios. Y te quiero decir más, esto es tan importante, porque Dios no avala el orgullo ni la independencia. ¿Estás escuchando? Dice que Dios mira de lejos al altivo. Así que cuando tú te sientas bien powerful, sin contar con Dios, yo te quiero decir que Dios te está mirando de lejos. Dice que los ojos altivos y el corazón orgulloso y la lámpara de los malvados son pecados. Es repugnante para Dios que tú pienses que eres mejor que los demás. Quizás necesitas experimentar la gracia de Dios de manera real para poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. No es hasta que tú te das cuenta, que tú logras realizar que tú no eres perfecto, que necesitas a alguien que te ayude, que verdaderamente tú, al darte cuenta que Dios te vino a buscar, puedes experimentar la gracia de Dios. Solos no podemos. Recuerda, sin Él nada podemos hacer. Nada es absoluto. Cuando hablamos de todos y nada, esto es absoluto. Son palabras que tienen punto final, ¿verdad? Nada es nada. Nada. La gracia es un regalo que Dios nos otorga a cada uno de nosotros. Y mira, esto va más allá. No podemos ni atribuirnos la gracia que Dios nos ha dado para hacer cosas como si fuera algo que nace de nosotros. Porque todo lo que, el privilegio que me aquí, de pararme aquí, no es ponerme aquí, no es porque yo tenga nada más lindo que tú. Es que Dios me llamó. Y Él tomó mi debilidad, tomó mis vulnerabilidades y me ha hecho vocero de Él. Pero sin Él yo no puedo hacer nada. ¿Tú me estás escuchando? Nada. Porque yo soy igual de débil y frágil que el más pequeñito y débil de esta casa. Pero por la gracia de Dios
Me puedo levantar y declarar su palabra con poder y autoridad porque he conocido la gracia y vivo en ella. Amén. Y vamos a ver unos regalos que nos hace la gracia, porque en el día de hoy quiero que refresques en tu mente y en tu corazón el regalo de Dios. Y lo primero que hace la gracia es que nos salva. Y mira lo que dice la Escritura. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito. Ninguno. Eso también es. Si tú no tienes ninguno, es absoluto. Ninguno. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es que, dilo conmigo, lee lo que está en amarillo conmigo. Es que la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo por algo que hizo. No se trata de lo que hiciste, se trata de lo que Él hizo en la cruz. Es un regalo que se le da a aquellos que creen. Dios conoce todo de ti, tanto lo bueno como lo malo. Dios vio tu vida desde el principio hasta el final. Desde el momento de tu concepción, sin importar de qué manera fuiste concebido. No importa, Dios, eso no le interesa. Dios te vio a ti desde el día en que fuiste concebido hasta el momento de tu muerte. Y aún así Él estaba convencido de que tú eras el indicado para Él adoptarte como hijo suyo por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. Y mira qué lindo, como dice esta porción de la Escritura, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo a través de Jesucristo, por medio de Cristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Puedes pensar por un momento que el llamado de Dios sobre tu vida lo está haciendo con mucho gusto. Lo está haciendo con alegría. Que no está tomando en cuenta tus debilidades en la lista de tu historia, tu pasado, tu pecado, tu fracaso. Él te miró a ti, aún sabiendo todo lo que tú eras, todo lo que has hecho. Y te escogió y le dio gran gusto hacerlo. Maravilloso amor de Dios. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que le pertenecemos a su Hijo amado. ¿Le perteneces al Señor tú, que estás en este lugar en el día de hoy? Amén. Pues alaba al Señor ahí donde estás. Dale gracias por tanto amor. Porque aunque yo no lo merecía, me miraste con amor. Me llamaste por mi nombre. Qué bien. Lo segundo que hace, nos libera del castigo de nuestros pecados. Y dice la palabra, Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Oye, ¿estás escuchando? Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. ¿Por medio de quién? De Jesús. Nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Cuando tú pecas, ¿vienen qué? Consecuencias de tu pecado. Cada vez que pecas deliberadamente, hay una consecuencia. ¿Por qué? Porque esos son los principios del mundo espiritual. El reino de Dios gobierna sobre la tierra y el mundo espiritual gobierna el mundo físico. Así que tus acciones son como una onda expansiva en el mundo espiritual, para bien o para mal. Tus pecados siempre tienen consecuencias. Pero dice la palabra que Él nos libra del castigo que merecían nuestros pecados si ponemos nuestra confianza en Él. Dice, Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros.
Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Y con esto demuestra que Él es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a quienes confían en Jesús. Maravilloso regalo que nos hace Dios es la confianza en Jesús, es en creer en el sacrificio que Él hizo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. La gracia no solo nos trae salvación y el perdón de nuestros pecados. La gracia es la única forma en que tú y yo podemos tener una relación con Dios el Padre. La única forma es por gracia, porque Dios es santo. Dios es justo. No hay manera que tú te puedas acercar a Dios si no es a través de Jesucristo. Ahorita decía Carla que no podía mirarte a la cara porque morías. ¿Por qué? Porque Él es santo, 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 santo. Tú pararte frente a tal santidad te hace caer como muerto. Y si estás sucio te moriste. ¿Por qué? Porque estabas en pecado. Pero Dios envió a Jesucristo. ¿Para qué? Para que a través de Él yo pueda acercarme confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Porque el sacrificio de la cruz lo que hace es que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y cuando yo entro a la presencia de Dios, al trono de la gracia, y me paro delante de Él, Él me ve limpia. Me ve limpia por la sangre del Cordero. Amén. Oye, cuando voy ahí, no es que Él vea a Cristo en mí, gente. Porque por mucho tiempo dice, me paro frente al Padre en el trono de la gracia y cuando me mira ve a Jesús. Oye, está chévere que vea a Jesús. Pero quien está ahí parada soy yo, que soy también su hija, limpiada por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Cuando yo voy en el carácter de la hija de Dios. Ahí a quien Él ve a Nani, la que está frente a Él, buscando el socorro, hermano. Él te está mirando a ti porque te ama, porque tú eres escogido por Él. Él te está llamando, Él te está llamando para que te acerques a Él. ¿Qué otra cosa hace la gracia de Dios sobre nosotros? La gracia de Dios nos transforma. Mira, yo no puedo cambiar solo. ¿Alguien aquí ha podido cambiar solo? Tiene un poder de autodisciplina tan magnífico que dice, mañana soy otra persona y se levantó, ¡pum! Y ya es otra persona. No es así, eso no funciona así en el mundo real. Nosotros tenemos malos hábitos, tenemos malas costumbres. Necesitamos la ayuda de Dios para poder cambiar. La gracia de Dios es el poder de Dios manifestado en tu vida para que tú hagas lo que tengas que hacer. Y voy a la Escritura, como les dije, quiero hacer este recorrido a través de la Escritura. No imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme. ¿Quién te cambia? Deja que Dios te transforme en una persona nueva al cambiarte la manera de pensar. Entonces tú vas a aprender a conocer la voluntad de Dios para ti, la cual es buena, agradable y perfecta. Pero es un proceso de transformación. La transformación se da un día a la vez. Esto no es que tú fuiste transformado de un día para otro. En la medida que conoces a Dios, en la medida que empiezas a experimentar su amor, en la medida que conoces la palabra de Dios, esa palabra es viva. Y tú empiezas a ser transformado, no de afuera para adentro. Ay, qué lindo, que fui a la iglesia un día y al otro día me he visto como monja. Cambié. No. Es de adentro hacia afuera, eso es un proceso. Es un proceso de la gracia de Dios. Es un proceso de experimentar el amor de Dios. Es un proceso de ser convencido. Oye, porque el Espíritu Santo te convence para que tú vayas entregando un día a la vez lo que tienes que entregar. Y cada vez que haces algo que a Dios no le agrada, ¿qué hace Él? Ay, me siento mal. ¿Por qué me siento mal?
¿Y por qué yo me siento así? Pues porque el Espíritu Santo te está convenciendo y te está mostrando que tienes que cambiar. ¿O no lo sientes? ¿Sabes cuando estás haciendo algo mal? ¿Sabes? ¿Qué hace tu corazón? ¿Qué hace el Espíritu de Dios? Pone convicción. Ahora tú decides qué haces con la convicción. O la silencias y endureces tu corazón, o respondes a la voz de Dios y te arrepientes como hizo David. Amén. Silencio. Gracias, Señor, por tu amor. Dios nos ha, aquí está, espérate, me brinqué uno. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Sabes que la intención de Dios fue hacernos imagen y semejanza de Él. Esa imagen y semejanza se fue distorsionando por causa del pecado. Pero Él te dice que en la medida que tú te acercas a Él, como tenemos una nueva naturaleza por Cristo, podemos ser transformados en la medida que conocemos a Dios. Oye, estos versiculitos y en estas versioncitas sencillas, tú los puedes tomar nota y tienen un aprendizaje. Vuelvan a escucharlo. Tomen nota. Estudien la palabra. Estudien la palabra. Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. El amor de Dios te enseña. Es a través del amor que tú empiezas a aprender cosas que no conocías antes. Debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos, no actuar por instintos. Es el tiempo de actuar con pensamiento. ¿Sabes qué? Cuando nosotros, ¿verdad?, estudiamos el comportamiento del hombre, la gente reacciona y los cristianos deben aprender a actuar. Por lo general tú reaccionas a las emociones. Si esto me gusta, reacciono y me dejo ir. Cuando tú actúas es que tú tienes el poder de pensar y decidir si lo haces o no lo haces, midiendo las consecuencias. No es que guardemos primero sus mandamientos y que luego el Señor nos ame, sino que Él nos ama. Y porque Él me ama, yo decido guardar sus mandamientos. Porque lo siento, lo experimenté. Y el amor de Dios tiene el poder, ¿sabes de qué? De vencernos. Porque no hay nadie que te haya amado en toda tu vida con un amor más puro del que Él te ha amado. No hay nadie. Mira, si tu mamá te quiso mucho y tu papá te quiso mucho, o tu marido te quiso mucho, tu esposa te ha querido mucho, o tu hijo te ha querido mucho, nadie te ha amado como te ama el Señor. Porque Él nunca te dejará ni nunca te abandonará. Y Él, ¿sabe qué? Jamás se va a dar por vencido. Él quiere transformarnos. Necesitamos su gracia. Dios quiere que te acerques a Él. Esa certeza de experimentar el amor y la gracia de Dios te permite vivir en la bondad de Dios, como ahorita cantaban. ¿Y sabes qué va haciendo? En la medida que tú estás viviendo en la bondad de Dios, que estás viendo a Dios en tu vida, tú empiezas a ser transformado. Trae alegría y trae libertad. ¿Por qué? Porque no hay nada que yo pueda hacer que haga que Dios me ame menos o me ame más. Y si me escocoté, Él no me desechó. Si yo lo hice mal y le embarré, Él no me eliminó. Él extiende su misericordia sobre mí. ¿Y sabes qué espera? Que yo me arrepienta y regrese a Él. Él te sigue con fidelidad hasta el último lugar de la tierra. Él te va a seguir siempre, pero Él siempre te va a estar llamando para que regreses a Él, porque tú le perteneces. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. Qué imagen tan hermosa
Qué imagen tan hermosa de tú ir caminando. Y yo cuando ando en tacos y el lugar es inestable, siempre le pido a alguien que me agarre. ¿Por qué? Porque me escocoto. Pero qué maravilloso es que tú tienes a tu Padre Celestial, que cuando tienes que caminar en terrenos de incertidumbre, extiende su mano y no te deja caer. Esa es la gracia de Dios sobre nosotros. Y es mejor confiar en que Dios me sostiene, no en que nosotros nos sostenemos de Él. Porque yo me puedo soltar, pero Él jamás me soltará. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Yo creo que eso merece un aplauso al Señor hoy. Este mensaje es digno de crédito. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos va a negar. Pero si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Eso es gracia. Aún nuestro llamado, Pablo lo entendió de una manera tremenda. Pablo decía: sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara en los gentiles, escúchame, hay muchos que han sido separados por Dios. Y yo quiero que las madres que están en este lugar lo atesoren. Hay muchos hijos que han sido separados por Dios, pero todavía no ha llegado la revelación sobre sus vidas que los haga caminar en el llamado de Dios. Amén. Escucha, es en el tiempo de Dios. Y fíjate cómo Él lo dice: y cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo. ¿Quién se lo reveló a Él? Cristo mismo. Cuando lo cogió y Él iba en soberbia a acabar con todos los cristianos que encontrara en el camino, y fue derribado al suelo. Ciego, vulnerable, indefenso, palpando y no tocaba nada. Y ahí vino Dios y se le reveló. Dios, ese es el problema de Él. Ponlo en las manos del Señor, porque Él se le va a revelar en su tiempo. Dale un aplauso a Dios por eso. Yo lo celebro, ¿sabes? ¿Y de qué manera? Y yo veo caras sonrientes cuando hacemos estas declaraciones, pero estamos declarando la palabra. Por gracia, que muchas cositas estamos celebrando hoy, ¿verdad? Por gracia somos hijos de Dios. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, ¿qué hicieron? Creyeron y lo recibieron. Creí y lo recibí. Recibir quiere decir que lo hice mío. Les dio el derecho, y el derecho es legal, de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, ¿verdad? Como nacimos todos nosotros, sino por medio de un nacimiento que viene de Dios. ¿Y habrá alguien que puede impedir lo que Dios quiere hacer sobre el hombre? El nacimiento viene de parte de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como propios hijos. Ahora lo llaman Abba, Padre. Papito. Papito de mi corazón. Papito. Esto no es papá por allá, es papito, es mío. Es mi papá. Puedo acercarme, puedo tener una relación real, porque yo sé que mi Padre me ama. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos, y esto es por gracia. Aceptar la gracia de Dios es aceptar la oferta de ser aceptado en su familia para siempre. Ahora, ser parte de la familia de Dios nos lleva a una responsabilidad también, la de cuidarnos unos a los otros. Y dice Hebreos: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios.
somos responsables unos de los otros. Amén. No importa lo que no has conquistado aún, si tú eres vulnerable. ¿Cuántos vulnerables habemos aquí? Si eres vulnerable, tú eres el candidato perfecto para la gracia de Dios. Y esta yo creo que es la última. La gracia de Dios te da el poder para superar los tiempos difíciles. Cada vez Él me dijo, este es Pablo, mi gracia es todo, vuelvo otra vez, mi gracia es que todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Dios pueda actuar a través de mí. No es que viene de mí, es que el poder de Dios actúa a través de mí, porque yo sé que no es mío, es de Él. Todo lo que Él hace viene de Él. Ya sea un cáncer, ya sea una enfermedad que duele, una angustia en el corazón, sea un hijo rebelde, los números rojos en tu cuenta de banco, un crimen en tus antecedentes penales, las lágrimas en medio de la noche, el desvelo que no te deja. No importa, estás escuchando. Isaías dice, Él será compasivo si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá a tus clamores. Aunque el Señor te dio a comer adversidad y beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu maestro con tus propios ojos. Yo te quiero recordar que en medio del quebranto es la oportunidad perfecta para que tú puedas ver a Dios. Puedas experimentar su fidelidad, puedas experimentar su realidad, puedas conocer. ¿Sabes que cuando estamos sufriendo el corazón se debilita, el corazón se hace sensible? Esto no es que tú estás sufriendo y te pones como una piedra, al contrario, tú empiezas a sufrir y toda la dureza de tu corazón comienza a ser quebrantada. Y mientras más sufres y más lloras, más se sigue rompiendo la dureza del corazón. Y ahí es que es la oportunidad perfecta para que Dios trabaje con muchos de nosotros. Dios nunca permite un aguijón en tu vida, entiéndase, una circunstancia de dolor, sin que Él añada gracia a tu vida. Él quita el velo de tu rostro para que le conozcas y veas que Él no te va a dejar ni te va a desamparar y que estará contigo todo el tiempo. Él es soberano y en medio de tu crisis, en medio de tus desafíos, Dios te pondrá en el lugar adecuado, con las personas adecuadas, eso es gracia también, y suplirá tu necesidad con su gracia. La gracia de Dios nos sustenta cuando no sabemos qué hacer, cuando nos queremos rendir. ¿Te habrá pasado? A todos nos ha pasado. Después de un día difícil, después de experimentar mucho dolor, uy, ¿cuántos quisieran correr? Pero la gracia de Dios nos levanta. Tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. ¿Quieres escuchar a la voz de Dios? Cada día dándote instrucción. La gracia de Dios te salva. La gracia de Dios te perdona, la gracia de Dios te transforma, la gracia de Dios te ayuda a obedecer porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La gracia de Dios te hace hijo, la gracia de Dios te ayuda a atravesar los días oscuros. Ahí donde estás, yo te invito a que te pongas de pie. ¿Cuántos quieren esa gracia manifiesta? Conocerla más profundamente sobre sus vidas. Yo creo que cuando tenemos mensajes como estos, ¿verdad? Son mensajes de la gracia. Esto es como si te ungieran tu cabeza con aceite y hay una oferta de Dios para cada uno de nosotros. Porque ya sea en un área, ya sea que necesites salvación, nosotros necesitamos salvación porque necesitamos primeramente ser salvos de nosotros mismos.
Nosotros por lo general somos nuestro peor enemigo. Necesitamos ser salvos. Salvos de una vida lejos de Dios, salvos de no conocer, salvos de todo lo que depara el mañana sin Dios. Yo te confieso que para mí sería aterrador enfrentar el mañana sin Dios. Es aterrador. Porque por lo que he experimentado de Dios, no es lo mismo pasar los valles de sombra y de muerte sin Dios que pasarlos de la mano del gran yo soy. Porque la gracia lo que hace es que no te deja caer, te sostiene, te refresca el alma, te levanta, te afirma. Y ahí en el medio del pozo cenagoso donde tus pies resbalan, viene a tomarte de la mano con ese brazo fuerte del Padre y a colocar tus pies sobre una roca para que ya no patines más. Él viene a poner una canción nueva en tu boca, una canción de alabanza, una canción de gratitud, una canción que reconoce que Dios está presente, que Dios es más grande que mi problema, que es más grande que mi opresión, porque el enemigo fue vencido y él no tiene parte ni suerte sobre mi vida. Pero es tu decisión, es el abrir, es el decir yo lo necesito, yo lo anhelo, yo lo quiero. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, yo he dado tu palabra. Y si hay algo que necesitamos experimentar es esa gracia que tiene tantas dimensiones que arropa todo lo que necesitamos en nuestra vida. Espíritu Santo, haz tu obra, tú eres el que convences, el que nos llevas. Y hay muchas cosas difíciles que están viviendo mis hermanos y que aún yo misma vivo, Señor. Yo te doy gracias por tu gracia, pero te pido en este día que esa gracia sea palpable, que sea como un aceite hoy espeso que desciende sobre la cabeza de los que están en este lugar y nos están escuchando en las redes. Yo te pido, Padre, que el corazón arda, que podamos ver y reconocer tu bondad en nuestra vida, con la gente que nos has conectado en el momento de nuestra necesidad. Hoy, con estar aquí escuchando esta palabra en el día de hoy, donde tú lo que estás diciendo es que hay una nueva oportunidad para mí, que hay un nuevo comienzo sin importar las veces que he tropezado o fallado. Yo te pido, Padre, que tu gracia me transforme, que me ayude a obedecer lo que me pides, que tantas veces cuestiono si voy a poder o no. Tú dices que sí, que se puede, que contigo todo lo puedo, porque es en el poder de tu fuerza que voy a alcanzar lo que parecía imposible. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque nos has hecho tus hijos. Gracias porque ese amor nos abraza. Ese amor nos da privilegios. Ese amor nos da una herencia. Oye, no lo merecíamos, pero qué grande es tu amor por nosotros. Gracias porque tu gracia nos ayuda a atravesar el día más oscuro. Ese día que no queremos que llegue, pero que siempre llega de una forma u otra. Gracias porque tú siempre estarás con nosotros. Amén. Amén. Y en el día de hoy hago una invitación. Yo quiero hacer una invitación, porque yo creo que la palabra que hemos compartido en el día de hoy es una palabra con un fundamento bíblico sólido. Y yo sé que hay gente en este lugar que necesita
experimentar la gracia de Dios de una manera especial. Si tú eres de esos que hoy necesitas experimentar, ya sea porque estás pasando un proceso difícil, ya sea porque has estado lejos de Dios, hoy hay un llamado. Hay un llamado. ¿Y sabes qué? Fíjate que yo te dije que para ser hijo de Dios hay una respuesta. La respuesta es a todo aquel que cree y le recibe. Para tú recibirlo es como cuando yo te entrego un regalo y tú lo tienes que recibir. Recibirlo es abrir los brazos y aceptar el sacrificio de Jesús. Recibirlo es pasar y delante de la gente decirle: yo lo quiero. Todos nosotros lo hemos hecho en un momento, y yo creo que es un momento propicio. Si has estado lejos de la gracia de Dios, la gracia de Dios es una esfera que te cubre. Mira, es es una esfera de la cual tú no puedes salir. Estás atrapado en la gracia de Dios. Si tú en el día de hoy necesitas oración para completar procesos, para caminar más cerca de Dios, para cambiar el rumbo de tu vida, para ser fortalecido por Dios en medio de procesos, yo te hago una invitación en el día de hoy. El altar está abierto. Esto es para valientes. Es para gente que reconozca su necesidad. Así que si tú lo necesitas, aquí está el altar abierto. Gracias, Señor. Gracias, Señor.